nosotros en el plató de Córdoba TV nuestro primer invitado. Se trata de José Luis Perea. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela, ¿qué tal? José Luis Perea, vicepresidente de Relaciones Institucionales de ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, que lleva ya, bueno, pues 2 décadas en defensa y representación de este colectivo. Es una organización de ámbito nacional integrada por unos 500.000 autónomos, casi nada, ¿verdad? La importancia de ATA, una organización, por cierto, cordobesa, con ADN de nuestra tierra. Sí, lo estábamos comentando antes, igual que la empresa vuestra de televisión, una asociación que nace en Córdoba, nace, bueno, pues el presidente o el padre de nuestro actual presidente, agente comercial, que viajaba lógicamente y que veía pues que el autónomo está en tierra de nadie, no es un empresario ni es tampoco un trabajador, sino que se encuentra ahí en un híbrido. Y viendo que nadie nos defendía y que éramos los grandes olvidados de las administraciones públicas, pues entendió que era necesario pues asociarnos y empezar pues desde Córdoba, y bueno, hoy día pues estamos prácticamente en todas las ciudades de España, representamos a casi 500.000 autónomos. El Ministerio de Trabajo nos ha hecho una auditoría hace unos días, por ponerle ese tinte, ¿no? Y representamos al 49% de los trabajadores autónomos en este país. Somos la organización más importante, la patronal de los trabajadores autónomos, y en eso estamos trabajando, porque yo creo que el colectivo también, al igual que ATA, ha ido creciendo y ha ido cogiendo importancia tanto política, social y económica. Y hablamos, bueno, intentamos como siempre adherirnos a la actualidad también de la organización. Hace muy poquito conocíamos, hacíais públicos, bueno, pues esas reflexiones, esas conclusiones a partir de los datos que arroja pues ese régimen especial de trabajadores autónomos, y bueno, nos quedamos con los que consideráis, entendéis, positivos. Hablamos de esas afiliaciones que lógicamente pues se reciben como agua de mayo. Se afiliaban en noviembre 27.071 personas, una cifra que, bueno, pues a la luz del análisis que se realizaba desde ATA, pues cambia, modifica esa tendencia habitual de subida del paro en el penúltimo mes del año. La cifra de desempleados se situaría así en 4.149.298 personas. ¿A qué podemos achacar este crecimiento? Y bueno, también, bueno, si es un hecho puntual o efectivamente podemos hablar de una nueva dirección, podemos hablar de una tendencia con todas las letras. Bueno, la tendencia la resumía el otro día la ministra de Empleo en un acto en Sevilla. Ella decía algo que yo creo que es fiel reflejo de la realidad, porque estamos hablando de datos, son puramente objetivos. Sí. El trabajo autónomo ha sido la palanca de crecimiento que ha permitido a este país recuperarse de la crisis. No vamos a decir que hemos salido de la crisis, que estamos en una situación buena, pero que es verdad que el empleo que hemos generado los trabajadores autónomos ha sido fundamental para la recuperación económica de este país, ¿no? Hoy día 1 de cada 3 contratos lo realiza un trabajador autónomo, 1 de cada 3 contratos. Además, la presencia de la mujer autónoma es importante, también 1 de cada 3 nuevas altas son de mujeres. Además, normalmente las mujeres, como se piensan mucho más el dar el paso al trabajo por cuenta propia, sus negocios suelen tener una perdurabilidad mayor. Pero estamos generando empleo, además un empleo de calidad. Este año vamos a cerrar con 600.000 contratos indefinidos realizados por los trabajadores autónomos. Estamos haciendo aproximadamente casi 50.000 de los 114, 115.000 contratos que se hacen indefinidos al mes, pues los trabajadores autónomos estamos haciendo en torno a 50.000 al mes. Yo creo que eso es un dato que tenemos que resaltar, porque en este cómputo de estos últimos 4 años, para hacer una valoración que viene muy bien ahora que estamos en elecciones, pues por hacer una valoración de los 4 últimos años, mientras el régimen de la Seguridad Social ha perdido afiliados en torno a 40.000, nosotros hemos generado 238.000 puestos de trabajo netos. Son muchos puestos de trabajo y, como digo antes, con estabilidad. Son contratos indefinidos. Hemos pasado del contrato del miedo que hacíamos al principio de la crisis a hacer un contrato estable. Preocupa y mucho, por supuesto, que, bueno, pues, que ese contrato sea indefinido, efectivamente, esa estabilidad. Y la otra pata sería la temporalidad, que también es bueno, pues sinónimo de precariedad para muchísimos trabajadores. En este sentido, ¿cuáles son las cifras que manejamos? ¿Podemos decir que también con esta otra pata podemos hablar de contratos altamente estables en este ámbito? Nosotros estamos, los autónomos en general están, piensa que para el autónomo es lo mismo que un trabajador en una gran empresa, pues no es un número. Claro. Para un autónomo es parte de la familia prácticamente. Y como te he dicho, ha habido un cambio de tendencia, hemos cambiado
esa tendencia inicial de hacer un contrato del miedo que teníamos al inicio Sí. de la crisis a un contrato pues indefinido. Yo creo que también han ayudado lógicamente las bonificaciones que existen, porque en definitiva el trabajador autónomo trabaja codo con su asalariado y lógicamente también lo que quiere es que su asalariado esté seguro, esté tranquilo y pueda desarrollar su labor. Ujú. Y hablaba también, bueno, pues precisamente de la incorporación progresiva cada vez mayor de la mujer al ámbito, al colectivo de los trabajadores autónomos, y sin embargo la mujer emprendedora pues sigue manifestando esa asimetría que se encuentra en cuanto a oportunidades y también bueno, pues, a la hora de entrar en ese tejido emprendedor y empresarial. Y de hecho, bueno, pues si miramos a los salarios nos encontramos con que la brecha salarial También sigue siendo todavía, pues según la Comisión Europea, de un 18%, así que bueno, pues nos queda bastante camino por recorrer, ¿no? Queda un camino por recorrer. Yo creo que aquí es importante establecer medidas desde el punto de vista de las administraciones que permitan a la mujer superar ese obstáculo que es la conciliación de la vida familiar y laboral. Sí. Desgraciadamente la carga muchas veces desde la casa recae en la mujer y lógicamente cualquier medida que favorezca la conciliación va a favorecer lógicamente pues que la mujer se anime y inicie una actividad, ¿no? Sí que es cierto lo que te comenté antes, que los negocios de las mujeres suelen tener más perdurabilidad, son mucho más estables, precisamente porque se le viene dando, la mujer viene dando ya vueltas a lo que va a dedicar su negocio y luego son constantes y son incansables muchas veces. Efectivamente, todavía hay que trabajar en ámbitos como la conciliación familiar, pues semanalmente son 26 horas de ellas frente a las 9 de ellos, y bueno, aunque la presencia de directoras en compañías ha ascendido del 11 al 18%, solo representamos el 2,8% de bueno, pues los consejeros delegados, el 27% ministros del Gobierno y el 27% de parlamentarios nacionales. En fin, de hecho, bueno, y ahora que estamos ya inmersos en la campaña electoral y que quedan en realidad muy poquitos días para esa cita, esos comicios ya estatales, bueno, pues se ha apreciado esa ausencia, ¿no? Para empezar, en cuanto a los candidatos, ¿no? Esa presencia femenina por parte de los colectivos feministas sigue siendo una cuenta pendiente, una asignatura que aprobar. Pues sí, fíjate que nosotros en nuestra organización prácticamente el 70% de los cargos directivos están ocupados por mujeres, desde presidentas de las distintas ATA a la misma propia junta directiva. O sea, no entendemos por qué existe todavía esta, y sobre todo por parte de los partidos políticos, que muchas veces nos venden la paridad para que la llevemos a nuestros negocios y sin embargo ellos tampoco la practican, ¿no? Yo entiendo que hoy la mujer se ha incorporado con plena fuerza al trabajo y al trabajo autónomo. En el trabajo autónomo puede ser directora general de su propio negocio. Sí. Es cargo directivo desde primera hora, aunque también lógicamente es trabajadora, ¿no? Y entiendo que quizás pues esté un poco en ese déficit en cuanto salarial que hay que corregir y también un poco en la responsabilidad nuestra de asumir más tareas en la casa e intentar lógicamente equilibrar esa balanza que tú comentabas antes. Y hablamos ya, bueno, pues de la situación del sector del colectivo. Hace muy poquito se producía una reunión entre el presidente de ATA en Canarias y la vicepresidenta de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. El presidente de ATA en Canarias reivindicaba la necesidad de que el sector esté incluido en el diálogo social para que se escuchen antes y de manera efectiva se responda a esas soluciones que necesita el colectivo. ¿Se siente el sector de los autónomos y ATA concretamente dentro del diálogo social, o estas declaraciones vienen a demostrarnos que todavía, pues bueno, no estáis al 100% los reconocidos que quisierais estar? Bueno, yo no hace falta que me reconozca una administración como agente social para saber que lo soy. Lo soy en el sentido de que, como te he dicho antes, prácticamente 1 de cada 3 empleos lo estamos creando los autónomos. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, si sumamos a los 50.000 autónomos los 20.000 empleos que generamos, estamos hablando de 70.000 trabajadores que giran en torno al autoempleo, prácticamente es el 40% de la masa salarial cordobesa.
O sea, no necesitamos un reconocimiento expreso. Sí es cierto que evidentemente hemos trabajado con este Gobierno, y no solo con el Gobierno, sino con los partidos de la oposición también. Yo creo que esta ha sido la legislatura de los trabajadores autónomos. Hemos puesto en marcha más de 35 medidas y, como digo, no es que haga un proselitismo del Gobierno, sino que también nos han ayudado en muchos casos a poner en marcha estas medidas los partidos de la oposición. 35 medidas que han ido desde el plan de pago a proveedores, por ejemplo, que yo creo que ha sido el verdadero rescate que ha hecho este Gobierno en este país. Se han pagado más de 33.000 millones de euros en facturas, que muchas de ellas estaban en pesetas todavía. Yo creo que, por ejemplo, la tarifa plana, que fue una iniciativa de ATA, el hecho de que los autónomos durante los 6 primeros meses, con independencia de su edad, porque el Gobierno quería solamente reducirla a los jóvenes, pues con independencia de su edad puedan estar pagando una base de una cotización de 50 euros, que los va a ayudar lógicamente, y se han beneficiado 700.000 personas de ello, pues ponen de manifiesto que cuando a las organizaciones de autónomos se nos escucha, pues luego las medidas salen adelante, funcionan y generan empleo, generan impuestos, permiten lógicamente llenar las arcas o recaudar también, y lógicamente, bueno, pues con independencia de que se nos reconozca o no en una mesa concreta. Pero sí es verdad que, tengo que decirlo, prácticamente hoy día, aunque en muchos casos existe un diálogo informal, sí existe mucha fluidez con las administraciones, con cualquiera de ellas, y se nos llama, se nos escucha y se nos pide que trabajemos y que hagamos propuestas. Precisamente Lorenzo Amor, presidente de ATA, al renovar su presidencia en el primer trimestre del año, reclamaba pues, una serie de medidas, pero eso sí reconociendo, como apuntaba José Luis, bueno, pues, esa legislación a favor del colectivo de los autónomos. Él hablaba en aquel momento concretamente de cuestiones como la rebaja de las retenciones, reducir esos recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social. Bueno, este es uno de los grandes problemas. Además, nos miran desde diferentes países europeos, dentro de la Unión Europea. Aquí es especialmente complicado hacer frente a este tipo de pagos. Es muy difícil ser autónomo y mantenerse, ¿no? Sí, es complicado. Evidentemente, nosotros, entre nuestras propuestas, nosotros hemos elaborado un documento con más de 30 propuestas, precisamente para todos los grupos políticos, para que, bueno, pues tengan claro cuál es la demanda que tenemos los autónomos. Este documento que se aprobó en Junta Directiva se llama Solucionar la vida a los trabajadores autónomos, porque entendemos que si a los trabajadores autónomos les va bien, a España les va bien también, ¿no? Y una de ellas es precisamente, pues, por ejemplo, los recargos a la Seguridad Social. Son excesivos, es decir, yo tengo amigos que tardan un día, muchas veces por problemas puramente bancarios, tienen en la cuenta a cero y le cargan un 20%. Las administraciones públicas, cuando nos pagan a nosotros con retraso, no nos dan un 20% de interés, ya te lo garantizo yo, sino que al final nos cuesta cobrar a duras penas las facturas muchísimo tiempo después. Entonces le hemos propuesto a la administración, le hemos propuesto también a los distintos partidos políticos, pues que estos recargos sean progresivos, es decir, la primera vez que yo tengo un incumplimiento un 5%, la segunda vez un 10%, tercera vez un 20%, nos parece mucho más lógico. Pero hay muchas más cosas que hay que, lógicamente, que hay que profundizar. Sí. Yo creo que esta legislatura anterior ha sido la legislatura que se ha legislado también mucho a favor del emprendimiento, pero también ahora es el momento de devolverle ese esfuerzo que han hecho los trabajadores autónomos, que han mantenido, lógicamente, los negocios abiertos, que han mantenido la contratación. Muchos autónomos nos comentan que difícilmente pueden pagar su cotización porque tienen que pagar la de los trabajadores por cuenta ajena que tienen contratado. Yo creo que esto tiene que venir, tiene que ser devuelto, este esfuerzo que han hecho, pues medidas como lo que estábamos comentando, ajustar la base de cotización, una rebaja fiscal, que también hablaremos, todo este tipo de cosas, ¿no? Hablabas antes bueno, del comportamiento también de las entidades bancarias. Hoy por hoy todavía el 67% de los autónomos sigue sin acudir a una entidad financiera, ¿no? Esto también requiere de durante la crisis las entidades bancarias, pues la verdadera entidad bancaria ha sido la familia. La familia ha sido la que ha ayudado a este trabajador a mantener el negocio o a iniciarlo muchas veces. Es cierto que se han hecho esfuerzos desde el punto de vista de las administraciones, que se han puesto a disposición, por ejemplo, la línea ICO, pero ocurre muchas veces que el trabajador autónomo se ve excesivamente exigido por parte de la entidad bancaria en cuanto a las garantías, y lógicamente esto es una dificultad añadida. Es decir, otro día estábamos reunidos en la Junta de Andalucía y nos decía, bueno, pues que habían puesto a disposición casi 40 millones de euros que no habían
no habían sido gastados o requeridos por los trabajadores autónomos, pero precisamente porque luego las entidades bancarias son las que ponen las trabas y las dificultades al exigir mucha garantía. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo también, potenciar las sociedades de garantía recíproca, que yo creo que hacen un papel fundamental, la banca pública también es interesante, fomentar el ICO, todo este tipo de iniciativas hace que el crédito fluya, porque el crédito para un autónomo es como la rueda para una bicicleta, es decir, yo necesito, pues además son pólizas pequeñas, 12, 15.000 euros, pues para pagar esas puertas que ahora tengo que poner y después cobrárselas al cliente, para una reparación, todo este tipo de actividades. Se acerca, como decíamos, la cita del 20 de esas elecciones generales. Desde ATA ya se han mantenido reuniones con los diferentes partidos y, bueno, pues por ejemplo, de entre esas propuestas destacamos esa reunión, también bastante reciente en el tiempo, con el Partido Socialista Obrero Español, con la que se hablaba de cotizaciones a la Seguridad Social en función de ingresos netos y, bueno, pues un pago que pudiera ser trimestral. Estas eran algunas de las propuestas de la batería de propuestas que se lanzaban desde el Partido Socialista. Son muchas, podríamos analizarlas todas, pero bueno, ¿con qué nos quedamos? De, bueno, el tradicionalmente considerado principal partido de la oposición, que ahora ya no lo es tal porque nos encontramos con un abanico mucho más amplio. Bueno, hemos hablado lógicamente con todos los partidos políticos, con todos los grupos políticos, le hemos hecho llegar nuestras propuestas, unos lo han recogido más fielmente, otros menos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es fundamental la efectividad en cuanto a las cotizaciones. Vamos a ver, el trabajador autónomo es el único trabajador que si se da de alta el día 20 paga los 19 días anteriores. Nos parece una barbaridad. Y si te das de baja el día 3 pagas el mes entero. Yo te puedo comentar una desagradable experiencia que tengo de un amigo mío que falleció de un infarto el día 3 de marzo y su viuda, como regalo de seguridad social, pues le cargó la seguridad social a final de mes en la cuota íntegra, aun habiendo comunicado la defunción el día 9, ¿no? Yo creo que esto en un sistema telemático como el de hoy pues no puede existir. Lo entiendo hace 40 años cuando se puso en marcha el RETA, donde, bueno, pues por ejemplo, traer las cotizaciones desde Hinojosa, que es mi pueblo, a Córdoba, pues eran 3 días, ¿no? Hoy día no, hoy día una administración telemática, y yo entiendo que debe ser efectivo desde el día que te das de alta y desde el día que te das de baja, ¿no? Por ejemplo, la pensión, que se cobra al mes siguiente, ¿no? Son cosas que nosotros hemos propuesto. Otro tema es el tema de las cotizaciones en función de los rendimientos. Aquí nosotros hay que tener cuidado porque este tema está muy de moda en todos los partidos políticos, todos los grupos políticos lo llevan en su programa y bueno, vamos a pensar que el 85% de los autónomos cotizan por la base mínima. ¿Esto qué supone? Pues que lógicamente va a subir, le puede subir la cotización al 85% de los trabajadores autónomos y solo se pueden ver beneficiados un 15%. Nosotros le hemos propuesto a los partidos políticos, entre ellos al Partido Socialista, pues que se hiciera una cotización mínima, es decir, por debajo del salario mínimo interprofesional, aquel autónomo que no facture por encima de este salario, pues que esté exento de cotización, aunque tenga que tributar por renta, y por encima de este salario, pues nosotros hemos propuesto 5 tramos, un tramo mínimo, 3 tramos intermedios y un tramo máximo, y que sean los autónomos voluntariamente los que se vayan acogiendo en función de esos rendimientos, porque si no va a suponer subirle las cotizaciones pues prácticamente al 85%. Efectivamente, 5 tipos de cotización para que bueno, pues el autónomo pueda elegir un tipo superior al que le corresponda por ingresos si lo considera oportuno. También bueno, pues dentro de esa batería de propuestas desde ATA, cuestiones en materia fiscal y bueno, por supuesto, hablábamos antes de financiación, hablamos de financiación, pero también la morosidad es otra de las grandes preocupaciones. Se pide mayor control, ¿verdad? Y unas sanciones que permitan que, bueno, que el autónomo no tenga también que cargar, ¿no? con ese añadido, ¿no? Existe una ley de morosidad que en este país nadie cumple, pues por la sencilla razón de que si existiera, por ejemplo, un código de circulación donde nos dicen a qué velocidad tenemos que ir, pero no existe un anexo con sanciones e infracciones, lógicamente pues nadie lo cumpliría. Lo mismo ocurre con la ley de morosidad, no tener un régimen sancionador nadie cumple. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo lógicamente que estamos cobrando tarde y mal, y fundamentalmente de las administraciones, porque nosotros entre autónomos solemos respetar los pagos, los plazos que establece la ley, ¿no? Que son aproximadamente 60 días entre particulares y 30 días para la relación entre la administración y el autónomo.
Es verdad que el plan de pago a proveedores supuso poner el contador a cero, pero otra vez vemos que las propias administraciones, sobre todo las administraciones locales, se están endeudando. Por tanto, nosotros exigimos que haya un régimen sancionador, que estas administraciones que nos pagan tarde, pues lógicamente tengan los recargos correspondientes, lo mismo que cuando nosotros no pagamos al día nuestros seguros sociales, ¿no? Porque tengan este recargo del 20%. Y sobre todo también muchos autónomos se nos quejan en el tema de las subcontratas. La subcontratación hoy día es una fórmula muy común y muchas veces somos los últimos a la hora de cobrar. Nosotros, y esa idea me gustó del Partido Socialista, por ejemplo, exigirle a la hora de que una gran empresa vaya a licitar a un concurso público que establezca en su memoria técnica también el plazo medio de pago a sus proveedores y que se vigile ese plazo medio de pago. O, por ejemplo, algo que no cuesta un duro, que es simplemente publicitar en la web de un ayuntamiento cuando se ha hecho un pago. Muchos autónomos nos llaman y dicen, es que me dicen que no han cobrado. Claro, ellos no saben realmente si le ha cobrado, si la administración pública le ha pagado o no, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya has dicho también el tema de la fiscalidad. Para nosotros es fundamental una rebaja del IVA. Se ha hecho una bajada en las retenciones, se ha pasado del 21 al 15 y, sin embargo, aun a pesar de haber hecho una rebaja en las retenciones, se ha recaudado un 12% más. Yo entiendo que bajar los impuestos no es de derecha ni de izquierda, sino que es de sentido común. Por tanto, yo creo también que aquí el IVA es importante, soportar un IVA de un 21%, o a aquellos, por ejemplo, aquellos sectores como los peluqueros, que se les subió un IVA casi un 13 puntos en diciembre del 2012, que además no han podido abaratar sus precios, subir sus precios, sino que han tenido que mantenerlos, pues lógicamente han hecho un esfuerzo más que importante y yo creo que es una manera de devolvérselo. De hecho, recientemente, bueno, vinculado a este asunto, ATA presentaba ese último informe de morosidad y nos hablaba de reducciones importantes y de que, bueno, pues Córdoba, según estos datos, sería la segunda provincia andaluza donde los autónomos pues cobran antes por parte del sector público. Aún así, bueno, pues la demora se sigue produciendo y también, eso sí, nos encontramos reducciones en el ámbito autonómico, pero, sin embargo, bueno, pues el crecimiento en el de la administración central. En lo privado, bueno, pues Córdoba con 78 días volvería a ser la segunda provincia donde menos esperan los trabajadores por cuenta propia para cobrar, pero seguimos hablando también de otro ámbito y es ese agravio comparativo entre el autónomo y las grandes empresas, ¿no? Que siguen tardando pues infinitamente más y superando esos plazos establecidos por ley, ¿no? Y además muchas empresas que se denominan socialmente responsables, que es lo que muchas veces nos llama la atención, ¿no? Existe, como digo, una demora, sobre todo en este sector, no entre autónomos, sino en el ámbito de la gran empresa y el trabajador autónomo. Yo creo que es excesivo, pero bueno, muchas veces funciona, pasa prácticamente igual que el IVA de caja, ¿no? No funciona. ¿Por qué no funciona el IVA de caja? Está bien concebido, pero ¿qué ocurre? Muchas grandes empresas se benefician de esas facturas que no han pagado, pero sí se deducen el IVA. Entonces, obligan a los trabajadores autónomos pues a cobrar 170, 180 euros, y esto es lo que hay si quieres trabajar conmigo. También yo creo que la Administración tenía que hacer un esfuerzo en ese tema. Nosotros también hemos propuesto un buzón anónimo. Muchas veces cuesta trabajo denunciar este tipo de prácticas, pues porque al final el autónomo quiere seguir trabajando, pero con un buzón anónimo yo creo que se podía, en cierta manera, controlar este tipo de prácticas que no son nada aconsejables. Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía, pues destacaba hace muy poquito el esfuerzo importante de la Junta de Andalucía en esos presupuestos regionales para el ejercicio de 2016, con ese montante de 125 millones destinado a autónomos. Bueno, desde el Gobierno andaluz se entiende que generan estabilidad, confianza, pero bueno, no sabemos hasta qué punto podemos hacer una valoración positiva de la gestión, no solo de esos presupuestos autonómicos, sino de todo el trabajo realizado hasta ahora, porque como decíamos antes de entrar en directo y también han mencionado durante la entrevista, desde ATA pues se intenta analizar desde el rigor y la objetividad absolutamente a todas las siglas y a todos los partidos, ¿no? Sí, bueno, pues yo voy a ser muy objetivo, si me lo permite. Yo que me conozco pues prácticamente todas las comunidades autónomas, porque está en mi trabajo el conocerlas, ser interlocutor con ellas y ver los planes que se presentan. Nosotros en Andalucía tenemos dos aspectos que tenemos que resaltar. En primer lugar, porque a la música le han puesto letra, es decir, muchos se le llena a muchos políticos, a banderas
eran políticas a favor del autónomo, acciones a favor de no sé qué, pero luego hay que ponerle una cuantificación presupuestaria, o sea, hay que traducirlo en dinero. La Junta de Andalucía es la comunidad autónoma que más dinero está destinando ahora mismo de todo el territorio del país a fomento del trabajo autónomo. O sea, esto no son subvenciones ni para las organizaciones, ni para proyectos, ni para formación, son subvenciones directamente relacionadas con el emprendimiento. Te doy tanto dinero si pones en marcha un negocio y lo mantienes durante X tiempo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, es pionera también en el diálogo social. La Junta de Andalucía ha sido la primera que ha reconocido un diálogo social con las organizaciones autónomas específico para nuestro ámbito del trabajo autónomo, como digo, separado lógicamente del diálogo social tradicional. Eso está permitiendo pues que trabajemos directamente en este tipo de medidas. Nosotros, en definitiva, recibimos la información de nuestros autónomos, de nuestros socios, que son los que demandan y que son los que transmiten la realidad más fiel que hay. Y eso es lo que intentamos luego transmitir a los políticos a través de propuestas concretas. Y tenemos que finalizar ya, José Luis, pero sí quería también preguntarte de esa ronda de conversaciones por las propuestas de los nuevos grupos. Como decíamos antes, ya no podemos hablar de un único partido de oposición. Si miramos unas encuestas u otras, vemos que incluso se van alternando ese segundo y tercer puesto. Veremos a ver qué sucede el 20 de diciembre, pero bueno, ¿con qué nos quedamos de las propuestas que han puesto sobre la mesa pues grupos como Podemos o Ciudadanos? Yo lo primero que me gustaría es que resaltar que yo espero que no nos vendan humo, es decir, el papel lo aguanta todo, estamos en un momento de propuestas, de promesas, que luego hay que traducir. La verdad que muchas cosas durante estos 4 años no se han corregido y que hay que corregir. Yo creo que cada grupo también político ha hecho algunas apreciaciones importantes. Yo he destacado el tema de la lucha contra la morosidad del PSOE, por ejemplo, por parte del Partido Popular. En la semana pasada su presidente prometió ampliar esa tarifa plana que ha funcionado y que ha permitido que 700.000 autónomos se den de alta. Bueno, pues se va a hacer se va a ampliar de 6 a 12 meses. Podemos, por ejemplo, dentro de sus propuestas, reconoce el diálogo social y la participación de los trabajadores autónomos en el diálogo social. Y bueno, yo creo que se trataría un poco de matizar algunas propuestas más, pero en definitiva yo sí veo, y en eso tenemos mucha culpa en nuestra organización, que somos también, junto a los pensionistas, pues prácticamente los que parece que somos la población diana de estas elecciones en cuanto a propuestas, ¿no? Yo pediría seriedad, porque muchas de ellas me parecen, como te he dicho antes, el tema de las bases de cotización. Por ejemplo, Ciudadanos está hablando de pagar en función de los rendimientos. Hay que matizar eso porque, como te he dicho antes, puede suponer una subida importante para muchos autónomos. Bueno, pues José Luis, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y esperamos poder seguir hablando contigo para centrarnos en unos y otros asuntos, porque como hemos podido ver en esta entrevista son muchísimos, ¿verdad?, los frentes abiertos y las cuestiones en las que el sector pues debe seguir incidiendo. Veremos a ver qué sucede dentro de unos días en esos comicios y qué escenario político nos deja. José Luis, muchísimas gracias. A tu disposición. Muchas gracias.